La verdad que hoy, para las organizaciones sociales, para aquellos movimientos que gestaron el nacimiento del Registro Nacional de los Barrios Populares, hoy, en la puerta de nuestra legislatura, es una fiesta. Y no porque se solucionen los problemas con este proyecto que hoy estamos tratando, sino porque es un camino del reconocimiento político del gobierno de la provincia de Mendoza para que empiece a derramar esa idea de que los barrios populares no es el barrio, las villas, donde viven los negritos, donde viven los descamisados, donde viven los pobres y donde viven los delincuentes. Hoy, en nuestra provincia, hay 317 barrios populares donde viven personas de trabajo, donde viven personas descamisadas, donde viven personas que por un sistema económico que durante años ha permitido la exclusión y la falta de tener la posibilidad de acceder a un hábitat que sea digno para que los mínimos de una familia, acceder al agua potable, a la cloaca, al transporte público, a que el guadal en el camino de su casa hasta llegar a la parada del colectivo no le tape la zapatilla, la alpargata, los zapatos y los días de sequedad y los días de barro que no queden barrados hasta la rodilla, porque no hay manera de transitar cuando no hay vereda, cuando no hay cuneta, cuando el agua se acomoda y cuando se vive de esa manera que no es la dignidad que nosotros pretendemos, al menos desde esta casa. Yo quiero destacar en primer lugar, y antes de dar algunas justificaciones que son todas de tipo político, yo quiero poner en valor a una senadora que tiene el mandato cumplido y que por razón de distancia vive en Malargüe, la senadora de mandato cumplido, Silvina Camiolo, quien fue la que tuvo la iniciativa a propuesta de todas y cada una de las organizaciones sociales que le peticionaban la adhesión a la ley del Registro Nacional de Barrios Populares en nuestra provincia, y con las razones que ella en esa adhesión fundamentaba. También en nuestra Cámara hay una diputada que pertenece a nuestro interbloque, a nuestro Frente de Todos, y que proviene del movimiento de las mujeres, y voy a decir enseguida por qué, es la diputada Laura Chazarreta. Porque la colectiva de mujeres, cada vez que la diputada Chazarreta interviene en este recinto, lo hace a partir de entender qué es lo que pasa en cada uno de nuestros barrios populares excluidos. Y no es menor. Miremos la bandeja de quienes están sentadas como referentes de las organizaciones sociales. Son mujeres. Entonces, valga este reconocimiento a la diputada Laura Chazarreta, que hoy ella estaría diciendo estas cosas que yo no sé decir, pero quiero ser esa herramienta que ponga en valor su actitud, su compromiso, con esa labor que vienen llevando adelante las mujeres en cada uno de esos lugares donde la exclusión se hizo presente. Aquellos que peinan canas como yo y algunas más, en la capital federal había una época, antes del año 83 sobre todo, había un intendente de apellido Cacciatore. ¿Saben lo que hacía ese hombre con los barrios populares? Les pasaba la topadora porque decía que había que haber autopistas en la capital federal y él decía que las villas no pueden estar ahí en Retiro, donde hoy está la terminal de ómnibus, si alguien tiene que viajar. Eran villas, eran villeros, eran ocupas, eran personas no deseables para la sociedad bien de la capital federal. Y así ocurría en todas nuestras provincias. En el año 2015 hubo la sanción de un decreto que definió a los barrios populares. Y esto hay que saberlo y hay que manifestárselo a nuestra sociedad. ¿Qué es un barrio popular? Son 8 familias o más. ¿Qué les pasa? Bueno, no tienen el título de propiedad, ocupan un lugar y necesitan acceder al título, la titularización, la urbanización y tener acceso a cada uno de esos servicios que se les llama los proyectos de obra temprana para que les llegue el agua potable, la cloaca, para que se ponga la vereda, algo que parece insólito para cualquiera de nosotros que vivimos bien. La vereda, la cuneta para que corra el agua por un lugar conducido, el asfalto, la electricidad, el transporte público cerca de la casa, ¿no? A 1 kilómetro de distancia. La electricidad y el gas. Entonces, en ese año 2015 se estableció, esto es un barrio popular. En el año 2017, y parece insólito, y acá vamos a entrar en un tema político, pero ocurrió de esa manera, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se dictó el decreto 358, lo firmó el expresidente Macri.
nuestros colegas diputados del PRO aquí presentes. Y el hombre estableció por primera vez en la Argentina el Registro Nacional de los Barrios Populares. ¿Qué es esto que hoy, en definitiva, estamos accediendo? En ese decreto dijo hay que censar. ¿Cuántos barrios populares hay en la Argentina? Hizo el trabajo, pero no lo hizo el presidente Macri, lo hicieron las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales se ordenaron, se organizaron y fueron determinando cada uno de esos barrios populares en la Argentina, que en el año 2016 eran 4.000, más menos. Y en nuestra provincia, 247. Es importante. Y le voy a pedir, presidente, que me permita leer algunas cosas. Autorizado. En algún momento de la exposición. Hoy, después de la pandemia, se amplía este censo y hoy actualmente en la provincia de Mendoza, perdón, en la Argentina, lo voy a leer para no equivocarme con los números, en la Argentina tenemos 5.687 barrios delimitados en su polígono, en donde viven un número indeterminado de familias porque todavía no están terminados de censar. En nuestra provincia, los 317 barrios, viven 17.039 familias. Multiplicado por 4, 5 o 6, vamos a llegar a un promedio de casi un 15% de nuestras hermanas y hermanos mendocinos viviendo en esas condiciones. No es menor lo que estoy diciendo. Y no es menor porque en la medida que pretendamos el progreso de nuestra nación, en la medida que pretendamos el progreso de nuestra provincia, tenemos que terminar con las desigualdades. Yo hoy me traje algunos textos que por ahí, voy a leer algunos párrafos nada más, ¿no? Esto tiene que ver con la condición humana. ¿Y cuál es la condición humana de nosotros como personas interesados en la política? Nuestro trabajo en la política es hacerlo de la mejor manera como hombres y mujeres y como buenos cristianos. Y me permití traer, porque tengo una formación de una familia que se crió en la religión y en los conceptos, sobre todo los del Papa Francisco, que hizo 3 encíclicas que quiero, pero nada, palabras voy a leer. En una de ellas, la Lumen Fidei, dice en uno de sus párrafos, el tema de la sociedad, de la religión, de la fe, del deseo de vivir mejor en nuestro país, dice, tiene que ver con el corazón y con el espíritu. Y segundo, con la verdad y con el amor. Por eso este concepto de primero censemos, no por un término económico, sino por un término que tiene que ver con la verdad. ¿Cuántos son nuestros hermanos y hermanas que viven en estos barrios populares? Hay que censarlo, tienen que tener su certificado. ¿Por qué? En el 2018, a mí me tocó participar en la discusión de la ley en el Congreso de la Nación. Y tiene 2 cosas que son centrales, che. La primera de ellas dice, las personas no son más ocupas, no son más descamisados. Estas personas que están en estos lugares públicos del Estado Nacional, provincial, municipal o privado, son personas que tienen derecho de acceso al hábitat. Para eso, todas las fuerzas políticas de la Argentina nos pusimos de acuerdo para que el Estado Nacional, la provincia, y hoy empieza a funcionar en nuestra provincia con esta adhesión, estamos obligados a expropiar esos bienes del Estado Nacional, provincial, municipal o privado. ¿Por qué? Porque a partir de eso se va a legitimar la titularización de la propiedad en esas personas que han sido censadas en esos polígonos de los barrios populares. Fuerte. Y después tiene otro concepto la ley, que es ese concepto de urbanización, incluye la integración sociourbana. ¿Qué es la integración sociourbana? Es tener la posibilidad de vivir en un barrio como muchos de nosotros que estamos sentados acá, con una vereda, con un asfalto, con una cuneta que conduzca el agua, con el agua potable, que yo cuando me levante a la mañana tire el botón, presione el botón y saque el agua del saneamiento. No es menor lo que estoy diciendo, porque hay barrios, recién decía el diputado Emanuel Fugasoto, el barrio que se refiere es el barrio Novaterra. Tienen que hacer pocitos todos los días, no tienen el botón del saneamiento, no tienen agua potable. El viernes pasado, esas personas tuvieron que recurrir a la justicia provincial para que el EPAS, la cooperativa y el intendente de la acera les lleven camiones de agua a los tachos que tienen en su casa
después de 2 semanas de no tener agua potable en su casa. De eso estamos hablando, de esos descamisados, de esa pobreza. Y hay más. Fratelli Tutti es otra encíclica de nuestro Papa Francisco. Y tiene un título acá, en una parte, que habla de los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Lo voy a leer. Dice, los que pasan de largo. ¿Quiénes son los que pasan de largo? Miren, los que tienen redes sociales, que creo que somos todos, por ahí llega algún mensaje a WhatsApp que dice, che, hay una persona tirada en situación de calle, llamen al 261-30-80-42 para que otro se haga cargo. Guarda, un buen cristiano, una buena persona, no pasa de largo, no pega el salto cuando ve que alguien la está pasando para el trasero. Vale el término, no está tan mal dicho. Y después tiene que ver con la política. Es decir, toda fuerza política que pretenda gobernar esta provincia o que pretenda gobernar la nación y que tenga visión de lo popular, necesita hablar de redistribución de la riqueza y de mejorar las condiciones de desigualdad en el mundo. El 1% de la riqueza en el mundo. Entonces, este señor Piketty, en Francia, no es que viene alguien, y lástima que no tenemos representantes de la izquierda en nuestro recinto, este señor no es representante de la izquierda, tiene conceptos de socialismo. ¿Pero qué socialismo? Aquel que piensa en que tiene que haber leyes como la que se dictó en la pandemia, con el aporte extraordinario de un pedacito de la riqueza de las 10.000 familias más ricas de la Argentina para acceder a este fideicomiso que se creó con esa ley. ¿Para qué? Para esas primeras obras tempranas en estos 4.000 barrios populares de la Argentina. Ya no es la ley que hizo el expresidente Macri y todas las fuerzas políticas como una declaración de derechos. Cuando hablamos de distribuir la guita, ¿qué significa? Que si ganaste mucho dinero en nuestra patria, en nuestra Argentina, en nuestro territorio, y utilizaste todo aquello que la Argentina te da, es momento de redistribuir la riqueza. El 2% de la cantidad de plata que se embolsó 10.000 familias de la Argentina, el 15% fue a parar al fideicomiso que creó por primera vez la Secretaría de Integración Sociourbana en la República Argentina. Y hay más. También, a fines de los años 19, otra ley que generó un espanto, lo dice Piketty acá, dice, empecemos a transitar por los caminos de la distribución de la riqueza con algo de paz. Es decir, que todos aquellos que quieren invertir, esto sería como filosofía poética, todo aquel que quiera comprar moneda extranjera para ahorro, para invertir, bueno, el Estado argentino le saca un pedacito, que nadie lo quiere poner en la tarjeta de crédito, que es el 30% del impuesto país. Por Dios, lo que costó discutir ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese pedacito de ese impuesto país va a parar al fideicomiso que administra la Secretaría de Integración Sociourbana. Esto es hablar de política, y hacer política es tomar decisiones fuertes. En nuestra legislatura tenemos una oportunidad. Podemos empezar a hablar del impuesto a la herencia. Lo permite el pacto fiscal de todos los gobernadores de la Argentina. ¿Y saben por qué? Porque hay un 20% de las familias de Mendoza, no hablo del 15% de los barrios populares, sino un 20% de familias que han logrado progresar económicamente, que si cuando fallecen se le pudiera cobrar ese impuesto chiquitito como a los de las grandes fortunas, se podría redistribuir y tener no un RENAVAP, sino un REPAVAP, y nuestra provincia poder financiar estas obras para mejorar el fiel de la balanza de las grandes desigualdades que hay en nuestra Argentina. Vaya que tenemos temas, ¿no? Ahí estamos viendo Barrio Popular 3283. Es un polígono que está en el Borbollón. Se llama el Portal del Borbollón. ¿Saben lo que ocurrió el viernes? Fue un oficial de justicia con la firma de un juez de apellido Penice, y ese juez le ordenó a la familia que vivía ahí, una señora de 74 años con su hijo discapacitado, que se fuera de la casa, desalojo. La ley 27453 prohíbe los desalojos, señores jueces de la provincia de Mendoza. Hoy está resolviendo la jueza del segundo juzgado de gestión otro desalojo. Entonces,
este reconocimiento que hoy todas las fuerzas políticas estamos poniendo en la adhesión a esta ley generada por la diputada Camiolo, senadora de mandato cumplido Silvina Camiolo y de nuestra querida Laura Chazarreta, amerita haber hecho estas consideraciones políticas y que la aprobemos con el voto unánime de todos los que formamos parte de esta Cámara. Hoy se va a hacer ley. ¿Y saben qué? Digo algo más. Ustedes que representan a esas organizaciones sociales son las gestores de ese registro de allá del año 2017. Son las que fueron a hacer los censos. Fueron aquellos que permitieron desde la sociedad civil y de las organizaciones sociales que hoy tengamos la posibilidad de mejorar, y lo digo nuevamente y lo voy a cerrar, presidente, y que se pueda equilibrar el fiel de la balanza de las desigualdades que hay en nuestra sociedad. Hoy, permítanme, no se soluciona ninguno de los problemas que ustedes tienen. Hoy comienza un camino en el que el gobierno de la provincia, y quiero destacarlo, al presidente del bloque radical, que permitió que nos sentáramos en una mesa en el despacho del presidente de la Cámara, quien fueron las personas que nos escucharon. La hubieran visto ustedes a Laura Chazarreta a los gritos en las discusiones privadas. Pero hoy hemos encontrado, con todas las diferencias que tenemos con el bloque radical y del PRO, que tenemos puntos de unión. Una cosa es la grieta y otra cosa son las posiciones políticas. La grieta es la que no reconoce al otro. Acá hoy estamos votando un proyecto que no está en la grieta. Es un proyecto que está en una cuestión de Estado y estamos reconociendo a aquellos que formamos parte del Frente de Todos, a estos, les iba a decir compañeros y protectores, sino a estos correligionarios que están enfrente de nosotros, que piensan distinto, pero que saben que hay un problema serio que está afectando a un 15% de nuestras hermanas y hermanos mendocinos. Así que muchas gracias por estar acá en el recinto y gracias, presidente, gracias al presidente del bloque del oficialismo por permitir la sanción de esta ley. Ojalá pueda ser por unanimidad.